Buenos días. Nadie me escucha. Buenos ¿Me días a escucha? usted, profe. Sí, señor. Ah, que habrá tan poquita gente conectada hoy. ¿Cuánto hay? 18. ¿Cuántos hay conectados? Sí, por ahí ese número, profe, como 18, 17. 18, 19, por ahí. ¿Y qué le pasa a la gente? ¿Dónde están? Dormidos. Bueno, entonces, en la clase de ayer terminamos todo el tema relacionado con la acción penal. Es decir, vimos cómo nace, cuáles son sus características, cuáles son los principios que la rigen y eh, y cómo termina esa acción penal. A partir de esta clase nos vamos a referir a la acción civil. Acuérdense que eh, en Colombia está permitido que la acción civil se constituya dentro del proceso penal o fuera del proceso penal. Es decir, son válidas las dos vías. Pero las dos vías tienen la misma finalidad, que es lograr el resarcimiento de los perjuicios de todo orden que le hayan causado con el delito a la persona, sea natural o jurídica. Acuérdense que si es una persona colectiva, por ejemplo, entonces eh, el Procurador General de la Nación, en representación de la sociedad, eh, cobra la indemnización de los perjuicios materiales, morales que le hayan causado a la persona, es decir, perjuicios de toda clase que le hayan causado a, a la colectividad. Bien, entonces, eh, lo primero que tenemos que señalar es que la acción civil tiene unas características totalmente diferentes a las de la acción penal. Las características de la acción civil, a diferencia de la acción penal, son, dijimos que allá era pública, acá es privada, porque acuérdense que cuando estudiamos el objeto accesorio, dijimos que era la relación que surgía entre la víctima y el victimario, la relación accesoria que surgía entre la víctima y el victimario, es decir, quien causa el delito y quien resultó perjudicado con el delito. Entonces, es de derecho privado porque además lo que se persigue allí no es de carácter público, sino privado, es de derecho privado esa relación entre la víctima y el victimario para la indemnización de los perjuicios, para la reparación. Acuérdese que las personas tienen derecho a ser rehabilitadas integralmente, es decir, con tratamientos médicos, quirúrgicos, mediante terapias, es decir, todo lo que sea necesario para restablecer ese derecho que fue afectado o turbado. Bien, entonces, en primer lugar, la acción civil es privada. Segundo, es contingente. ¿Qué quiere decir que sea contingente? Quiere decir que si no hay un perjuicio real que se pueda valorar, que se pueda demostrar, entonces no hay lugar a indemnización. Hay algunos delitos, por ejemplo, la fuga de preso, la traición a la patria, eh, el prevaricato en favor de las víctimas. Es decir, esos delitos, no a la falsedad monetaria, no causan perjuicio individual ni colectivo. Entonces,
cuando se condena por esos delitos, no hay lugar a indemnización de perjuicios, repito, porque no se puede deducir de ellos un perjuicio ni para el Estado ni para las víctimas. Prácticamente no hay. Entonces, eso quiere decir, repito, que sea contingente. Es decir, si no produce perjuicio, no hay lugar a admitir la acción civil. La acción civil se admite, o a las víctimas se admiten cuando han sido perjudicadas, cuando han sido afectadas. Por otro lado, en tercer lugar, la acción civil es patrimonial. Acuérdense que lo que se persigue allí es la reparación patrimonial de los perjuicios causados. Inclusive, una víctima de homicidio, sea la esposa, los hijos, ya pues después de muerta la persona, sea en accidente de tránsito, o sea un homicidio doloso o preterintencional, después de muerta la persona, pues la víctima puede llegar a algún acuerdo con el victimario para que le indemnice, para que le ponga, y con ese, es decir, no se le va a poner fin al proceso, pero hay una reparación que va a morigerar, que va a ayudar un poco a la viuda y a sus hijos, por ejemplo, a la manutención, a la educación de los hijos. Entonces, es recomendable que en estos casos la gente trate de buscar una manera de lograr rápidamente un acuerdo para la indemnización, porque ustedes saben que la indemnización de esos perjuicios se puede lograr también por conciliación, por transacción, etc. Entonces, se puede lograr en parte, ya acuérdense que ahí no puede haber restablecimiento del derecho porque la persona ya está muerta, no le pueden devolver la vida. Entonces, ahí es que indemnizar a sus herederos, a los perjudicados directos, ¿sí? Indemnizarlos desde el punto de vista económico. Entonces, eso es patrimonial, repito, porque lo que se persigue es una indemnización de los perjuicios causados, tanto materiales como morales, y de toda clase de perjuicios que se hayan producido. Entonces, dijimos que es privada, que es contingente, es patrimonial, es renunciable. ¿Sí? Es renunciable. Usted se puede constituir parte civil, cualquiera de ustedes, y después pueden renunciar o desistir, ¿sí? Porque llegaron a un acuerdo, porque llegaron y pueden renunciar. Acuérdense que en los delitos, por ejemplo, de homicidio, la acción penal no se puede renunciar. Acuérdense que ahí el Estado inicia y lleva hasta las últimas consecuencias la investigación, así los familiares, las personas afectadas con la conducta no lo deseen, pero el Estado lleva adelante esa acción penal. Pues la acción civil, como es patrimonial, eh, además es voluntaria. Esa es otra característica. Es voluntaria. ¿Qué quiere decir que sea voluntaria? Que las personas afectadas se pueden o no constituir parte civil. Si no quieren constituirse como víctimas dentro del proceso, pues esa es su voluntad y nadie los puede obligar porque eso es voluntario. Entonces, repito, características de la acción civil: es de derecho privado, es contingente, es patrimonial, es voluntaria y es renunciable. ¿Sí? Fíjense que tiene unas características totalmente distintas a las de la acción penal. A ver, doctora Tirado, ¿está presente? La doctora Tirado, Dios, ¿le quedó claro, doctora, cuáles son las características de la acción civil y por qué se puede disponer? ¿Y por qué se puede disponer de ella? Acuérdense, repito, que a diferencia de la acción penal, que es pública y es una obligación del Estado, la acción civil, ¿sí?, es privada y las personas afectadas pueden o no hacerse parte en el proceso.
Y después de haberse hecho parte, pueden desistir si quieren. No hay ningún problema. ¿Eh? Contrario a lo que ocurre en los delitos que son investigables de oficio, porque la acción penal es irrenunciable, la titularidad le pertenece al Estado. Acuérdense que en la acción penal, excepcionalmente el Estado no inicia acción penal solamente en los delitos que son querellables o en los delitos que requieren una petición especial y que están señalados en el artículo 75 del Código de Procedimiento Penal. Los querellables en el 74 y las de petición especial en el artículo 75. Bueno, no hay preguntas en relación con los principios de la acción civil. Bueno, si no hay Profe, preguntas, sí, yo tengo una duda. dígame, doctora. Sí, dígame. Es que yo entré un poquito tarde y no alcancé a escuchar la característica que es contingente. Esa Ah, no ya. la alcancé a escuchar bien. Bueno, que es contingente quiere decir que puede haber perjuicio o no haber perjuicios. Entonces les decía que hay delitos que no producen un perjuicio ni colectivo ni individual. Por ejemplo, la fuga de preso, la traición a la patria, ¿sí? La falsedad monetaria, el prevaricato en favor de la, en favor de la víctima. O sea, esos delitos que le he mencionado, por ejemplo, no producen perjuicio. Perjuicios que se pueda valorar, que se pueda reparar, que haya que reparar. No, no producen ni al Estado ni a los ciudadanos. Entonces, por esos delitos, cuando hay uno de esos delitos, no se puede constituir parte civil, no puede haber víctimas dentro del proceso, porque, repito, no se da la contingencia de que se haya producido un perjuicio. ¿Ya? Contingente quiere decir eso, que puede producir perjuicio o no producirlo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, si no produce perjuicio, no hay lugar a la constitución de parte civil, porque la parte civil es para la reparación de los perjuicios. Entonces, si no hay, ¿cómo se va a constituir? No sé si eso le aclaró, doctora Camacho. Sí, doctor, gracias. ¿Eh? Bueno. Y la doctora Cuesta Jiménez, ¿qué opina? La doctora Cuesta Jiménez, Andrea Carolina, ¿no está? Bueno, Cuesta. Bien, entonces, vistas las características de la acción civil, vamos entonces a señalar quiénes son los titulares de la acción civil o quiénes se pueden constituir como víctimas dentro del proceso penal. Entonces, los titulares son las personas directamente, oiga, las personas directamente perjudicadas. ¿Quiénes son las personas naturales directamente perjudicadas? Son eh, los padres del muerto, por ejemplo, la esposa, los hijos, ¿sí? O sea, los descendientes y los ascendientes, y la compañera o esposa, esos son los perjudicados directos, ¿eh? En una conducta, por ejemplo, de homicidio, ¿ya? Perjudicados directos. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y él por qué habla de perjudicados directos? ¿Será que hay perjudicados indirectos? Sí, hay perjudicados indirectos. Si, por ejemplo, Pedro tiene una fábrica, una empresa, en la que trabajan 20 personas, ¿eh? Y le da muerte a Pedro, ¿eh? Los perjudicados directos con la muerte de Pedro son sus hijos, pero los empleados de la empresa son perjudicados indirectos, máxime si de pronto como consecuencia de eso se acaba la empresa, quedan cesantes, quedan sin empleo, entonces son perjudicados indirectos, no directos sino indirectos. Entonces, los perjudicados indirectos
no pueden constituirse parte civil dentro del proceso penal jamás, siempre que tendrán que demandar por la vía civil ordinaria. ¿Ya? Acuérdense que para los perjudicados directos, ellos pueden escoger en hacerlo dentro del proceso o por la vía civil ordinaria. ¿Sí? Y los perjudicados indirectos siempre tendrán que hacerlo por la vía civil ordinaria. No se pueden constituir parte civil porque, repito, eso está reservado solamente para los perjudicados directos. ¿Ok? Por favor, ¿alguien tiene el código penal allí? Yo, profe. A ver, doctora Cuesta, ¿usted lo tiene? Sí, profe. Por favor, lea el artículo 94 del Código Penal. 94. Artículo 94. Reparación de daños. Sí. La conducta punible origina obligación de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquello. Uh-huh. Ya, siga, el 95. Titulares de acción civil. Las Ah, personas naturales o sus sucesores, las jurídicas perjudicadas directamente por la conducta punible, tienen derecho a la acción indemnizatoria correspondiente, la cual se ejercerá en la forma señalada por el Código de Procedimiento Penal. El actor popular tendrá la titularidad de acción civil cuando se trate de lesión directa de bienes jurídicos colectivos. bien. Entonces, fíjense que ahí está diciendo, está diferenciando, está diciendo el artículo 95, quiénes son los titulares de la acción penal. Entonces, son las personas directamente afectadas, sus herederos, ¿sí? Sus herederos o sucesores. Ahora, si son personas colectivas las que resultaron afectadas, ya les dije, puede ser el Procurador General de la Nación, ¿sí? O como dice ahí, el, 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 eh, el actor popular puede presentar eso. Pero las personas también pueden ser personas jurídicas. Acuérdense que los afectados pueden ser, por ejemplo, almacenes Éxito, almacén La Golondrina, cualquier almacén puede ser víctima de un hurto. Entonces, las personas jurídicas se constituyen a través de su representante legal, que es el gerente, el director, la persona pues inscrita en la Cámara de Comercio como representante legal de esa persona jurídica. Entonces, ya les decía que también puede haber perjudicados indirectos y los perjudicados indirectos nunca se van a constituir dentro del proceso penal, sino siempre por la vía civil ordinaria. Los que lo pueden hacer por la vía, es decir, por las dos vías, son los directamente perjudicados. ¿Ok? Antes de seguir, les comento pues que en el mundo, ya yo se lo había dicho en la clase de ayer, por ejemplo, que los países anglosajones, y ya se lo había dicho en otra clase anterior, en los países anglosajones, que son Estados Unidos, Inglaterra, todos los Reinos Unidos, Irlanda, Nueva Inglaterra, todos esos países, allá no hay víctimas dentro del proceso penal, jamás. Siempre tendrán que hacerlo por la vía civil ordinaria. El juez penal allá jamás se va a pronunciar sobre la responsabilidad penal, civil, perdón. Nunca. Siempre lo tendrán que hacer por fuera. El juez penal solamente se pronuncia sobre lo penal. La otra escuela es la de España. ¿Eh? En España, el juez penal se pronuncia también sobre los asuntos civiles, ¿sí? Cuando resulten los perjuicios se puede pronunciar sobre los perjuicios civiles. Pero a diferencia de lo que tenemos nosotros, allá en España, el juez
se puede pronunciar sobre los perjuicios civiles a pesar de que haya absolución. Óigase bien, a pesar de que haya absolución. En Colombia, si hay absolución, óigase bien, si hay absolución, el juez penal no se puede pronunciar sobre los perjuicios morales, materiales y morales que se le hayan causado. Solamente lo hace, repito, cuando haya perjuicios, haya condena penal. Entonces, esa es la tercera vía, la de los países como Francia, Italia y Colombia, donde el juez penal se pronuncia tanto por la responsabilidad penal como la responsabilidad civil. ¿Ya? Entonces, pero acá, a diferencia de España, solamente se pronuncia el juez penal cuando la persona ha sido condenada penalmente. Entonces el juez penal se puede pronunciar sobre los perjuicios civiles que le hayan causado. ¿Sí? Bien, allá en España se puede pronunciar hasta si hay absolución. Acá no se permite eso. Si hay absolución, no hay responsabilidad penal si la persona se constituyó dentro del proceso penal. Pues si una cosa es consecuencia de la otra, si el juez declaró que había absolución porque el hecho no existió, porque el procesado no lo cometió, porque se demostró su inocencia, entonces ¿cómo lo van a condenar a perjuicio? En cambio, si usted demanda por la vía civil en Colombia, acuérdese que el delito produce un daño y el daño hay que repararlo. Entonces, eso es lo que hace el juez aquí, ¿sí? Ordenar la reparación de ese daño, ¿ya? Pero, repito, cuando la persona se constituye dentro del proceso penal. Si lo hace por la vía civil, el juez penal no va a hacer ningún pronunciamiento, solamente lo hará el juez civil. Y ella valorará si hubo perjuicio, si hubo daño, y aunque haya habido absolución por la vía civil, porque no le interesa eso, puede condenar por la vía civil. Por eso es que yo les decía que si las personas que cometieron la conducta tienen algunos medios económicos, es preferible irse por la vía civil ordinaria y no constituirse dentro del proceso penal. Porque corre riesgo que si dentro del proceso penal hay absolución, no puede cobrar la indemnización de perjuicio. En cambio, en la vía civil usted lo que tiene que demostrar es el daño que le causaron a la víctima y cuantificar ese daño. ¿Ok? Bueno, entonces, eso en cuanto a los titulares de la acción civil. Ahora veamos, ¿contra quiénes se ejerce la acción civil? ¿Eh? Entonces, la acción civil se ejerce contra el penalmente responsable, contra el penalmente responsable, ¿sí? Y también contra los herederos de este. Acuérdense que la acción penal termina con la muerte de la persona, pero la acción civil, si la persona que se está investigando por homicidio, por ejemplo, murió, entonces sus herederos, es decir, las personas que lo heredan a él, es decir, la cónyuge, los hijos, tienen que responder por los perjuicios. Y por eso cuando se abre la sucesión, ahí se puede meter las personas que recibieron el perjuicio y demandan dentro de la sucesión. ¿Por qué? Porque la acción civil, a diferencia de la acción penal, no termina con la muerte. En la acción penal, acuérdense que es personal, intransferible, pero la acción civil continúa contra los herederos de la persona que se venía procesando. ¿Les queda claro eso? Sí, señor. Bueno, pero el único titular, el único con el que se presenta la acción no es contra el directamente responsable, sino también contra todas las personas que han resultado es decir, condenadas
como determinadores, como cómplices, como coautores. Contra todos ellos se puede lograr la indemnización, contra todas esas personas. ¿Sí? Inclusive la acción civil contra los terceros civilmente responsables. Acuérdese que los terceros civilmente responsables son las personas que, sin haber participado en la realización de la conducta, están llamados a responder de acuerdo al Código Civil, es decir, lo que se llama responsabilidad civil extracontractual. ¿Ya ustedes vieron eso? Responsabilidad civil extracontractual. ¿Ya la vieron? Sí, En materia profe. civil. ¿Ah? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Entonces, acuérdense que quienes responden en una demanda de responsabilidad civil extracontractual. Acuérdense que son, por ejemplo, los padres por sus hijos menores de edad, el dueño de los animales por sus animales, el dueño del perro que mordió a una persona, el dueño de la vaca que mató a alguien, que lo atropelló, que le rompió el carro. ¿Sí? Pero también acuérdense que nosotros tenemos que responder por las personas que están bajo nuestra cargo de vigilancia. Por ejemplo, el conductor que contratamos, la muchacha del servicio en la casa que se contrata. ¿Sí? ¿Sí? Eso se llama responsabilidad civil extracontractual. ¿Sí? O sea, que no necesita ser heredero ni familiar para responder por esa persona, sino por la vinculación que existe con ella, ¿sí? Por la forma como fue vinculada, etc. ¿Ya? Entonces, los animales, claro, los animales causan cantidades de delitos, es decir, perdón, de delitos, no, de responsabilidades en materia civil, ¿sí? Los animales, por ejemplo, ¿te acuerdan cada rato que muerden a los niños, que le arrancan la oreja, que los matan? Un animal de esos bravos, la persona tiene que tomar precauciones para tenerlo. Y miren que cuando en la finca hay animales bravos, dice, hay avisos por todas partes, no entre animales bravos. ¿No han visto que también dice, no tocar, conexión eléctrica, tiene electricidad, campo magnético? O sea, porque usted tiene que advertirle a los ciudadanos eso. Si usted no le advierte a los ciudadanos eso, y un ciudadano se mete allí y se queda electrocutado, deberá responder. Por eso es que hay que poner peligro, ¿eh? Cerca eléctrica, todas esas cosas, para que la gente sepa que no se puede recostar allí, ¿ya? Porque puede ser electrocutado, ¿eh? Entonces, para evitarse todas esas sanciones civiles extracontractuales, hay que tomar previsiones, hay que tomar medidas. A ver, doctora Cuesta, por favor, si tiene ahí el artículo 97 del Código Penal. Ya leyó el 95 y el 96, lea el 97. Se durmió la doctora Cuesta. Ay, profe, lo siento, estaba leyendo sin prender el micrófono. 97, doctora, por favor. Indemnización por daños. En relación con el daño derivado de la conducta punible, el juez podrá señalar como indemnización una suma equivalente en moneda nacional hasta de 1.000 salarios mínimos legales mensuales. Esta tasación se hará teniendo en Con los cuenta perjuicios factores. morales. Con los perjuicios morales. Sí, Siga. esta tasación se hará teniendo en cuenta factores como la naturaleza de la conducta, la magnitud del daño causado. Los daños materiales deben probarse en el proceso. Ok. Bien. Entonces, como les decía, muchas veces usted no necesita entrar al proceso penal, sino que sea por la vía ordinaria y demuestra ya los perjuicios, los daños, la cuantificación de ellos, y el juez civil va a fallar de acuerdo con eso, independiente de la decisión que se tome en la vía penal. En cambio, reitero, cuando usted se constituye parte civil dentro del proceso penal, si no hay condena, no hay indemnización. Acuérdese que ahí hablamos
cuando hablamos de los objetos, de un objeto principal y de un objeto accesorio. Acuérdense que lo accesorio es lo que sigue la suerte de lo principal. De tal manera que si no hay condena, no puede haber indemnización, porque es accesorio dentro del proceso penal. ¿Sí? La constitución de parte civil. Por eso es que en Colombia está permitido, si usted no quiere hacerlo dentro del proceso penal, se va a la vía civil ordinaria, ante el juez civil, a solicitar, a reclamar esos perjuicios. Bien. Ahora, les decía que se pueden, que esa acción se inicia dentro del proceso penal contra el penalmente responsable, pero también el directamente responsable, pero también los que fueron cómplices, los que fueron determinadores, los que fueron coautores, todos tienen que responder solidariamente por la indemnización de los perjuicios. ¿Ya? Y si se trata, por ejemplo, la afectación a mí me la hizo un servidor público, ¿sí? Un servidor público. Entonces yo no me puedo constituir parte civil en la denuncia que le hice a esa persona, por ejemplo, por concusión, por cohecho, sino que tengo que irme siempre, siempre tengo que demandar por la vía contenciosa administrativa. Acuérdense que hay una cosa que se llama reparación directa por daño, reparación directa por los perjuicios que le causaron un agente del Estado. Eso se llama una falla en el servicio de la administración pública. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si un juez me dictó una medida de aseguramiento y estuve preso durante un año y sucede que se demostró que no había razones, yo puedo demandar. Al juez lo pueden investigar por prevaricato. Yo no me voy a constituir parte civil en eso. No me lo van a aceptar. Pero yo tengo que demandar por la vía contenciosa administrativa la reparación directa por el daño que me causó ese agente del Estado, en este caso el juez. ¿Les quedó claro eso? O sea, que cuando se trate que el victimario sea una persona jurídica de derecho público, usted no puede constituirse parte civil dentro del proceso social, sino que para reparar los perjuicios siempre tendrá que demandar por la vía contenciosa administrativa. ¿Ya? Contenciosa administrativa. No la civil, sino contenciosa. ¿Ustedes saben por qué tiene que ser la vía contenciosa? ¿Saben eso? ¿Alguien sabe por qué tiene que ser la vía contenciosa? A ver, Doctor, ¿para qué? creería que porque la civil es privada y la contenciosa administrativa es pública. ¿No? Y acuérdese que el derecho público, el derecho administrativo y el derecho público es el que resuelve los conflictos que se presentan entre el Estado y los ciudadanos. Siempre tendrá que ser por la vía contenciosa administrativa. ¿Eh? Acuérdese que hay varias clases de demandas que se pueden presentar contra el Estado por la vía contenciosa administrativa, inclusive demandas ejecutivas, ¿eh? Pero dentro del contencioso administrativo, porque todo lo que surja entre el Estado y un individuo se dirime es a través de la vía contenciosa administrativa, no a través de la vía, por ejemplo, laboral, no. Tiene que ser por la vía contenciosa administrativa. Civil tampoco, por la vía contenciosa administrativa. Porque es una demanda contra el Estado y acuérdense que para eso existen unos jueces especiales que son los jueces, los magistrados del Tribunal Contencioso y los jueces del circuito contencioso administrativo. Esos fallan en primera instancia algunos asuntos y otros son de resortes exclusivos de los tribunales en primera instancia y segunda instancia del Consejo de Estado. Bien, entonces, eso en cuanto a quienes, acuérdense que primero dijimos quienes tenían derecho a reclamar, o sea, a constituirse parte civil. Ahora estamos diciendo quiénes están obligados a reparar. Es lo que estamos diciendo ahora. Entonces, ustedes saben que cuando se inicia el proceso penal contra una persona y se le hace imputación, ya les dije en una clase pasada,
el juez penal municipal que ejerce las funciones de control de garantía le dice a la persona inmediatamente: a partir de este momento usted no podrá traspasar los bienes, ¿sí? Los bienes de su propiedad a ningún título. ¿Qué quiere decir a ningún título? Ni a título gratuito ni a título oneroso. ¿Qué quiere decir título gratuito? Cuando hay donaciones. Cuando, por ejemplo, la persona que tiene plata le dona a las monjitas de la caridad, al bienestar familiar, o le puede donar a un hijo, a un mayor, o le puede donar a una fundación, a cualquiera. Le puede una donación. Donación no vale nada. Y otra cosa es a título de venta. Ya ese es a título oneroso, ¿sí? La persona recibe por el bien vendido una cantidad de dinero. Entonces, lo que les estoy diciendo es que a partir del momento en que la persona se vincula, acuérdense que la vinculación legal al proceso empieza con la imputación. En materia de ley 906, la persona no está vinculada al proceso, el proceso no está abierto mientras no haya imputación. Acuérdense que puede estar en una indagación ante la policía judicial o puede estar en una investigación ante el fiscal, ¿sí? Pero ya cuando se hace imputación porque el fiscal consideró que tenía los elementos suficientes, elementos materiales y evidencia física, para enrostrarle ante el juez de control de garantías la comisión de una determinada conducta, entonces solicita una audiencia y allá le hace la imputación. Le imputo el delito tal y luego le dice, si usted quiere, se puede allanar en este momento a los cargos y se le harán rebajas de acuerdo al artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. Eso es un acto voluntario, si quiere o no quiere, ¿sí? Entonces, pero el juez allí, el juez penal municipal, como les dije allá cuando vimos el artículo octavo que se refiere a la defensa, les dije, le lee textualmente el artículo octavo del Código Penal. Además le dice, a partir de este momento y hasta por el término de 6 meses, usted no podrá traspasar los bienes. Dígame, señor Hernández, doctor Hernández. Doctor Hernández. En el caso en que, o sea, una pregunta más que todo es, ¿qué debe hacer la administración, en este caso el Estado, en los casos en que ellos también resulten pues perjudicados por las actuaciones de nosotros, de algún particular o de otra entidad? Que allí quien tiene que constituirse parte civil o presentar la acción para la indemnización tiene que ser el Procurador General de la Nación, ¿sí? El Procurador General de la Nación. ¿Por qué el Procurador? Porque acuérdense que el Procurador representa a toda la sociedad. ¿Ya? ¿Oyó? Por favor, doctora Cuesta, lea el artículo 93 del Código de Procedimiento Penal. 93. O el doctor Hernández, si cualquiera. Criterios para decretar medidas cautelares, ¿sí, doctor? No, pero ¿ese de qué? ¿Del Código Penal o de procedimiento? Código de Procedimiento Penal, el 93. De procedimiento. ¿Y el 97 qué dice? O el 90. Dice prohibición de enajenar. Ese es el que va a leer, el 97. Léalo. Prohibición de enajenar. El imputado dentro del proceso penal no podrá enajenar bienes sujetos a registro durante los 6 meses siguientes a la formulación de la imputación, a no ser que antes se garantice la indemnización de perjuicios o haya pronunciamiento de fondo sobre su inocencia. Ya. Esta obligación, sí. Siga. Esta obligación deberá ser impuesta expresamente en la audiencia correspondiente. Cualquier negociación que se haga sobre los bienes sin autorización del juez será nula y así deberá decretar. Para los efectos del presente artículo es el juez comunitario.
no deberá decretar, no decretarse. Deberá nula y así deberá decretarse. Y así se deberá decretar. Ajá. Para los efectos del presente artículo, el juez comunicará la prohibición a la oficina de registro correspondiente. Lo anterior sin perjuicio de los negocios jurídicos realizados con anterioridad y que deban perfeccionarse en el transcurso del proceso y de los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer personalmente o por intermedio de abogado dentro de una audiencia preliminar que deberá proponerse para ese único fin, desde la formulación de la imputación hasta antes de iniciarse el juicio oral, con base en los motivos existentes al tiempo de su formulación. El juez que conozca el asunto resolverá de plano. Ok. ¿Por qué quería yo que ustedes leyeran y supieran, conocieran ese artículo? Porque, repito, en el proceso de ley 906, el proceso empieza con la imputación. Y en esa audiencia de imputación ante el juez de control de garantías, ¿sí?, el juez deberá hacerle la advertencia al imputado de que a partir de ese momento queda legalmente vinculado al proceso y no puede hacer traspaso de ninguna clase de bienes sujetos a registro. Acuérdense que no solamente están sujetos a registro los bienes inmuebles, también están sujetos a registro los barcos, los yates, que están, acuérdense que eso está en las capitanías de puerto, están registrados. Los vehículos automotores, acuérdense, están registrados en las oficinas de tránsito, ¿sí? Y los aviones privados, avionetas, helicópteros, en la aeronáutica civil. Entonces es importante saber eso porque el juez deberá enviarle comunicaciones a esas entidades diciendo que el señor fulano de tal, identificado con cédula tal, ha sido a partir de la fecha vinculado legalmente a una investigación tal. Puede ponerle la esposa si quiere. Y que, por lo tanto, a partir de ese momento le está prohibido enajenar bienes tanto a título gratuito como a título oneroso, ¿sí? Solo se respetan los procesos que ya venían en curso. O sea, si yo soy vinculado hoy a la investigación y hace un mes atrás vendí un inmueble y apenas está en trámite, o el traspaso, o vendí un vehículo y no se ha hecho el traspaso, ese traspaso se puede hacer aún después de haberme vinculado, porque ahí hay un derecho en favor de terceros que hay que hacer valer y respetar. El doctor Hernández quería preguntar algo. Doctor No, Hernández. doctor, no, doctor. Ah, ya, que veo la mano levantada. Bueno, no, ¿entendieron lo que es el alcance del artículo 97? ¿Por qué la importancia de ese artículo? ¿Saben por qué? Porque sucede que el juez tiene que tomar esas medidas, porque si no toma esas medidas, la persona se puede insolventar. Y si se insolventa, entonces las víctimas no tienen bienes que embargar, no tienen para el resarcimiento de los perjuicios. ¿Ya? ¿Entiendes? Entonces, precisamente para eso es que se ordena la suspensión de la venta o de traspaso de esos bienes, con esa finalidad. A ver, doctor Anderson. Doctor, sí, una pregunta. Se habla de 6 meses, pero en 6 meses una persona no llega a una condena dentro del procedimiento penal. No, pero ¿Esos 6 meses no es prorrogables o qué medidas se toman? No son prorrogables, pero sucede que en esos 6 meses, por ejemplo, en la misma audiencia donde le hicieron imputación, allí se puede solicitar medida de aseguramiento. Y se solicita la medida de aseguramiento privativo o no privativo de la libertad, ya tenemos fundamento para ordenar el embargo de esos bienes. ¿Ya? Entonces esos bienes se van a embargar. ¿Ya? ¿Cuándo no se embargan? De eso vamos a hablar ahora. Esos bienes se van a embargar, excepto si la persona garantiza los perjuicios mediante una póliza de garantía de una compañía de seguros o mediante un fiador o mediante el embargo de un bien que entrega en garantía. ¿Ya? Eso lo hacen a veces las personas. Si yo fuera representante de una persona muy, muy poderosa, muy rica,
haría esa oferta. ¿Saben por qué? Porque a veces cuando se da la orden de embargo, se embargan todos los bienes. Y sucede que se puede presentar un exceso de embargo, ¿sí? Entonces, para no estar solicitando después que decreten el desembargo de algunos bienes, porque a una persona muy rica eso le afecta su vida diaria de sus negocios, porque los bienes que están embargados, ¿sí?, a pesar de que pueden ser vendidos, que pueden ser negociados, porque acuérdense que en materia civil eso es válido, no falta quien, estando bien embargado, diga, no, yo no hago negocio. Yo ese negocio no lo voy a hacer, yo no me voy a meter en ese lío, ¿sí? Y puede echar atrás un negocio de miles de millones, ¿sí?, a raíz de que se entera que la persona está embargada. Porque fíjense que generalmente las personas piensan que la persona está embargada cuando está en bancarrota, pero puede ser por un proceso penal, ¿sí? Entonces, antes de que le embargue a mi cliente yo ofrezco un bien que cueste tanto, ¿sí?, y estimamos más o menos los perjuicios, entonces solamente recae sobre ese bien y no sobre los demás. ¿Ok? No sé, doctor Anderson, esa es la razón. O sea, decirle no puede hacer traspaso es para que la persona sepa que durante 6 meses no puede vender, no puede hacer donaciones sobre los bienes sujetos a registro. ¿Ya? Pero una vez que se dicte de medida de aseguramiento, las víctimas pueden solicitar el embargo y también lo puede solicitar el fiscal. Pero es un embargo preventivo. ¿Para qué se embargan esos bienes? Porque si más adelante no hay una garantía a través de compañías de seguros, ni de fiadores, ni nada, entonces ese bien, y si es único, por ejemplo, finalmente se va a rematar y con el producto de remate se va a indemnizar a las víctimas. Y acuérdese usted, doctor, que ayer lo leímos, la Fiscalía tiene la obligación de buscar el resarcimiento de las víctimas. Ayer una de sus compañeras preguntó y se leyó el artículo 250 de la Constitución, numeral 7. Y hágame el favor, doctor Hernández, lea el artículo 114, numeral 12. 114 del Código de Procedimiento Penal. Sí, señor. Lea el encabezado primero. ¿Qué dice el La artículo? Fiscalía, atribuciones. Sí. La Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, tiene las siguientes atribuciones. Entonces, lea la 12. Solicitar ante el juez del conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas, el restablecimiento del derecho y la reparación integral de los efectos del injusto. O sea, todas las consecuencias que produzca el delito. Fíjense ustedes, y ya lo dijimos ayer en el artículo 250 de la Constitución, es que el fiscal está obligado a hacer eso. Está obligado a hacer eso. Es más, yo les dije en una clase anterior, si las víctimas no se quieren constituir parte civil porque no tienen medio, porque no tienen, le pueden pedir al fiscal, pida esta prueba, pida esto, para que el fiscal logre la indemnización de los perjuicios. Porque tanto la Constitución como el artículo 114, ¿sí?, que es derivado tiene como fundamento constitucional el 250, ¿sí?, está diciendo expresamente que tiene que procurar que las víctimas sean indemnizadas. Y en esa tarea, por eso que en esa tarea él puede pedir el embargo de los bienes. ¿Ya? ¿Entiendes? Entonces, como consecuencia, repito, de la medida impuesta de aseguramiento, privativa o no privativa de la libertad, se pide el embargo de los bienes, preventivamente. ¿Ya? ¿Está claro eso? A ver, ¿hay alguna duda sobre lo que hemos visto hasta ahora? Todo está claro, profe. Bueno, entonces, como estamos hablando de los derechos que tienen las víctimas
sobre los bienes del victimario, y también la fiscalía que lo puede hacer, se puede solicitar el embargo. Pero, a ver, yo le pregunto, porque ustedes ya han visto eso en civil y en comercial. A ver, doctor Hernández, si yo soy victimario y me están investigando por un homicidio, por ejemplo, y me embargan los bienes, me embargan el carro, por ejemplo, y me embargan el apartamento que estoy pagando, ¿sí? Y sucede que yo tengo unos seguros, tanto del apartamento como del carro, con seguros Bolívar. ¿Qué puedo hacer yo para que no persigan los bienes míos? ¿Ah? ¿Cómo se llama la figura jurídica? No sé si eso lo han visto ustedes ya. Yo hago lo que se llama la denuncia del pleito. Yo digo, sí, señores, es verdad que yo, pero yo tengo con la compañía Seguros Bolívar, unos seguros, aquí están las pólizas, ¿eh? Entiéndanse con ellos. ¿Eh? Entonces, viene dentro del proceso penal o por la vía civil, por donde se esté tramitando los perjuicios. Entonces, como yo hice esa denuncia del pleito, llaman a Seguros Bolívar y eso se llama llamamiento en garantía, para que responda por los posibles perjuicios que me van a causar. ¿Ya vieron la figura? ¿Cómo es? Repito, ¿me di a profe, entender? la estamos Sí, profe, viendo. llamamiento en garantía, sí. Exacto, se llama llamamiento en garantía. Yo creo que eso lo están viendo ustedes, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero yo primero dije, mire, sí, es verdad que yo tengo, pero yo tengo unos seguros. ¿Sí? Bien, llamen a Seguros Bolívar. Entonces, llaman a Seguros Bolívar en garantía porque precisamente para eso es que yo compro el seguro. Supóngase que se trata de un homicidio, un accidente de tránsito, y yo tengo mi seguro. Además del seguro obligatorio, tengo el seguro contra accidentes contra terceros. Sí. Llamen a Seguros Bolívar y Seguros Bolívar lo vinculan, ¿sí? ¿Sí? Eso se llama llamamiento en garantía. Y lo que yo hago se llama denuncia del pleito. ¿Eh? Cuando yo digo, sí, señor, pero yo tengo un seguro con esta empresa, llámenlos a ellos. Entonces miren que hoy casi todo el mundo trata de asegurarse para no perder sus bienes. Que hubo un incendio, que hubo una cosa, que el carro se quemó, la gente tiene su seguro. Es costoso, pero tiene seguro. Es como los seguros médicos, que tiene, con esta salud tan precaria que hay en el país, el que tenga posibilidad de tener un seguro, una póliza de seguro, que tenga una garantía, por ejemplo, de 100 millones, de 1.000 millones, de 1.000 millones por hospitalización, por cuidado intensivo, la persona ahí tiene garantizado por lo menos la atención. No que no se va a morir, porque se puede llegar a morir, pero tiene garantizada la atención. Pero imagínense cuando usted llega a un hospital y no hay cama y que no sé qué, ahí está usted en peligro de morir. ¿Cuántas personas han muerto en la entrada de los hospitales esperando una cama, esperando que lo lleven a UCI, esperando? ¿Sí? Entonces yo digo, el que tiene los medios puede resolver esos problemas. El que no tiene, pues tiene que esperar las conveniencias y todo lo que se presenta. Entonces, les decía que se pueden embargar los bienes, ¿sí? Los bienes de las personas, cuando se solicitan embargo de bienes, por ejemplo, por las víctimas, no la fiscalía, sino si la víctima solicita, es posible que el juez le exija que compre una póliza de garantía. Esa póliza de garantías es para garantizar los perjuicios a terceras personas. ¿Sí? A ver, sucede que yo embargo un bien único, pero sucede que ese bien es de una sociedad, ese bien es de varias personas. Entonces, hay que garantizar los bienes de esas otras personas, porque ese bien no se puede rematar todo.
solamente la cuota parte que corresponde a ese socio es lo que se puede rematar. Entonces, en materia de embargos, repito, cuando lo solicita la fiscalía no hay que constituir póliza, pero si lo solicita las víctimas hay que constituir una póliza de garantías para garantizar los perjuicios que se puedan causar a terceras personas. Ahora, es posible, como les dije, que se diga, decrétese el embargo de todos los bienes del señor fulano de tal, y envía, y sucede que el tipo tiene 20 bienes. Y con un solo bien de eso responde por todos los perjuicios. Entonces él puede pedir que le decreten el desembargo de los 19 bienes porque con uno solo responde y que se los desembarquen porque hay un exceso de embargo. Y eso lo puede ordenar el juez porque efectivamente hay un exceso de embargo que paraliza los negocios y las actividades de esa persona natural o jurídica, ¿sí?, que está vinculada como autor del perjuicio. ¿Ok? ¿Ya? ¿Están? Entonces se puede pedir el embargo, el desembargo, se puede pedir, puede haber denuncia del pleito, puede haber llamamiento en garantía. Todas esas figuras jurídicas del derecho civil y del derecho comercial y que hay en un proceso, ustedes saben que hay un proceso civil que se llama proceso ejecutivo, ¿eh? que es el que se presenta con fundamento en un título de recaudo que puede ser una letra, un cheque, un pagaré, una factura cambiaria. Pero también, acuérdense ustedes, que también se puede presentar la demanda ejecutiva teniendo usted como título de recaudo una sentencia. ¿Ya? Una sentencia que puede con fundamento en una sentencia que dice, acuérdese que el documento para que preste mérito ejecutivo tiene que contener una obligación clara, expresa y exigible. ¿Ya? Entonces una sentencia que ya está ejecutoriada, que tiene un valor, que dice que los perjuicios son 50 millones de pesos, entonces usted puede demandar ejecutivamente con esa sentencia por el valor de 50 millones de pesos. ¿Ya? Estamos hablando hipotéticamente. ¿Ya? Pueden ser más, pueden ser menos, pero es un título de recaudo la sentencia. ¿Ok? Por favor, doctor Hernández, lea el artículo 102 del Código de Procedimiento Penal. 102. Procedencia y ejercicio del incidente de reparación integral. Ajá. En firme la sentencia condenatoria y previa solicitud expresa de la víctima o del fiscal o del Ministerio Público a instancia de ella, el juez fallador convocará dentro de los 8 días siguientes a la audiencia pública con la que dará inicio al incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal y ordenará las citaciones previstas en los artículos 107 y 108 de este código, de ser solicitadas por el incidentante. Entonces, en la ley 906, ¿sí?, hay que presentar, después de ejecutoriada la sentencia, hay que presentar dentro de los 30 días siguientes el incidente de reparación de perjuicio. Óigase, el juez de oficio no puede abrir incidente de reparación de perjuicio. Digamos que ese, como ya es un derecho rogado, ¿sí? Entonces, ellos pueden, entonces las víctimas que están constituidas, que ya vienen constituidas, pueden pedir que se abra el incidente y en ese un incidente, yo no sé si ustedes saben lo que es un tercero incidental o un incidentista, es la persona, por incidente se resuelven algunos asuntos menores en materia civil. Entonces, abrir un incidente quiere decir, eso es como un procesito pequeño
Porque el incidente, por ejemplo, fíjense, este tiene 30 días para presentarlo y después se abre a prueba ese incidente. Es decir, abrir a prueba quiere decir que tanto las víctimas como el victimario pueden aportar pruebas tendientes a demostrar la cuantía de los perjuicios, se pueden nombrar peritos, ¿sí? Todos los mecanismos legales para lograr la indemnización de los perjuicios. ¿Sí? ¿Entiendes? Eso ocurre dentro del incidente de reparación de perjuicios. Repito, no se lo olvide. Eso tiene una condición de procesabilidad. ¿Sí? Si no se presenta dentro de los 30 días siguientes, doctores, caduca la oportunidad. Caduca. No confundan caducidad con prescripción. La caducidad es en aquellos delitos en que hay una condición de procesabilidad. Recuerden que por allá dijimos, cuando estábamos hablando de los delitos querellables, ¿en cuánto tiempo se tiene que presentar la querella? A ver. ¿Eh? Espero que no se la haya olvidado. ¿En cuántos días hay que presentar la querella? ¿Cuánto tiempo? La querella hasta un máximo de 6 meses, doctor. 6 meses, sí señor, 6 meses. Y se acuerda que les hablé de ahí unas excepciones. Si la persona está secuestrada, cuando sea liberada. Si la persona le dieron un golpe en la cabeza y perdió el habla, perdió el conocimiento, ¿sí? Entonces, hasta cuando las terapias, los medicamentos no le hagan recuperar la memoria o el habla, entonces es cuando le empieza a correr el término de 6 meses. Pero son 6 meses máximo para presentar la querella. Si se presenta extemporáneamente, está caduca y no se puede iniciar proceso penal con una querella caducada, porque eso da lugar a una acción de revisión de la sentencia, que veremos más adelante. Y se va a caer el proceso, ¿sí? Porque el proceso no se podía iniciar. ¿Y cuándo es que no se puede proseguir? Cuando surge el fenómeno de la prescripción, ya no se puede proseguir. ¿Ya? Pero no se puede iniciar en los que son querellables, porque no se presentó la querella. Y aquí, como hay 30 días para presentar el incidente, si la persona beneficiaria, digamos, de esos perjuicios no presentó el incidente, ¿sí? Dentro de los 30 días, ya no lo puede hacer dentro del proceso penal. No quiere decir que perdió el derecho, sino que tendrá que ir entonces a la justicia civil. Y ustedes saben que la justicia civil es más lenta, más demorada, ¿sí? Pero ya no lo puede hacer dentro del proceso penal, porque dentro del proceso penal tiene un término de 30 días para presentar el incidente. ¿Les quedó claro eso, doctores? Sí, doctor, muy claro. Bueno, por favor, doctor, léase el artículo 97, pero del Código Penal. Ustedes tienen que ir tomando Artículo notita. 97. Sí, Indemnización por daños. sí. Indemnización por daños. En relación con el daño derivado de la conducta punible, el juez podrá señalar como indemnización una suma equivalente en moneda nacional hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales. Esta tasación se hará teniendo en cuenta factores como la naturaleza de la conducta y la magnitud del daño causado. Los daños materiales deben probarse en el proceso. O sea que esos perjuicios a que se está refiriendo son perjuicios morales. El juez tiene facultad para, si no se pudieron demostrar los perjuicios morales, puede que los perjuicios pueden ser materiales y morales. Entonces, los perjuicios morales, si no se demostró la cuantía, entonces, pero se demostró que los hubo, el juez está facultado para señalar hasta, ese es un tope, 1.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Lea el artículo que sigue, el 98. Prescripción.
La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil. O sea, que prescribe la acción civil en el mismo tiempo que prescribe la acción penal si usted se constituyó dentro del proceso penal. Pero si no se constituyó sino por la vía civil, ¿sí? Entonces el término de prescripción es el de la vía civil ordinaria. ¿Ya? Yo quiero que eso les quede claro. Anoten, pongan en sus anotaciones ahí, miren. Artículos 82 y siguientes del Código Penal. Y artículos 93 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. El artículo 82 creo que habla del comiso, doctor. Lea por favor ahí. Esa es otra figura que se... El artículo 82 del Código de Procedimiento. Del Código Penal, perdón. Doctor Hernández. Aquí habla de la extinción de la acción penal. No, el 83. ¿De qué habla el 83? El término para la prescripción de la acción penal. No. Carajo, es 93. Es 93. 93 del Código Penal. No, 93. Del Código Penal. Habla de la extensión de las anteriores disposiciones. La acción penal empieza desde el 94. La acción civil empieza desde el 94. El 94 empieza la acción civil en el proceso, en el Código Penal, 94 y siguiente. ¿Sí? Y en el Código de Procedimiento, doctor, 82 y siguiente. Búsquese el Código de Procedimiento. Es para que ustedes anoten ahí en su libreta, en su código, pueden anotarlo, para que sepan de dónde a dónde van a leer. Aquí se habla la procedencia, el artículo 82. Exacto. El comiso procederá sobre los bienes y recursos del penalmente responsable que provengan o sean producto directo o indirecto del delito, o sobre aquellos utilizados o destinados a ser utilizados en los delitos dolosos como medio o instrumentos para la ejecución del mismo, sin perjuicio de los derechos que tengan sobre ellos los sujetos pasivos o los terceros de buena fe. Bueno, entonces miren, ¿qué quiere decir la figura del comiso? ¿Qué es lo que se puede comisar? No decomisar, que es otra cosa. Comisar. El comiso recae sobre los bienes que son producto del ilícito o con los que se cometió el ilícito o con los que se esperaba cometer el ilícito. ¿Sí? Por ejemplo, si se encuentra un submarino con compartimientos hechos para llevar drogas y esas cosas, aunque no encuentren droga en él, lo pueden comisar. ¿Ya? ¿Sí? Porque se supone que eso es para, de manera ilegal, llevar. Ustedes saben que la droga la están llevando en unos submarinos, en unas cosas que fabrican los mismos narcotraficantes. Entonces, pero si encuentran droga dentro comisan tanto la droga como todos los aparatos, todos los elementos donde es llevada la droga. Los vehículos, los camiones, los aviones. Eso es comisable, se puede comisar. ¿Para qué se comisa todo eso? Eso, como dice allí, más adelante, eso se puede rematar, esos bienes, los que no son de comercio lícito, entonces se destruyen. Por ejemplo, la droga hay que destruirla. Usted no puede estar negociando droga. El Estado no puede negociar droga. ¿Sí? Las armas ilegales, por ejemplo, se destruyen. Acuérdense qué hicieron con las armas que entregó la FARC. Un monumento, una cosa así. Eso se puede destruir. Y los que no sean, los que sean
negociable, el Estado lo puede rematar para indemnizar a las víctimas. Yo quiero, le dije que leyera eso porque hay otra figura que ustedes han oído hablar que se llama extinción de dominio. ¿Qué bienes se extingue el dominio? ¿A qué bienes se extingue el dominio? A los bienes adquiridos ilegalmente, con bienes de narcotráfico, con dinero de narcotráfico, con dinero de hurto, con dinero, o sea, con dineros mal habidos, ¿ya? Entonces se extingue el dominio. Entonces, pero, a ver, el comiso es como consecuencia de una sentencia. En cambio, la extinción de dominio basta comprobar, con saber o probar, tener pruebas de que eso fue obtenido con bienes ilícitos. Entonces, ese bien que se extingue pasa a poder del Estado, que se le extingue el dominio, y el Estado después lo puede rematar en pública subasta. ¿Ya? Y la diferencia que hay con el comiso es que en el comiso tiene que haber sentencia absolutoria o condenatoria, pero tiene que haber sentencia. En cambio, en la extinción de dominio no es necesario que haya una sentencia. Basta que se demuestre que esos bienes fueron adquiridos con bienes ilícitos o que no se ha podido demostrar su procedencia. Entonces se extingue el dominio porque ese proceso de la extinción es un proceso real, se llama proceso real, que no requiere sino la demostración simplemente de que ese producto proviene de un ilícito, proviene de bienes mal habidos o de ilícitos. Entonces inmediatamente se procede a la extinción de dominio. Doctor, Y me disculpa, sí, se me entrecortó un poco cuando explicaba la última partecita ahí. sí, que los bienes que se les extingue el dominio son los bienes adquiridos con dineros ilícitos, producto del narcotráfico, producto de la extorsión, del secuestro, etcétera, ¿sí? Entonces, esos bienes se pueden extinguir independientemente de que a la persona se absuelva o se condena, ¿ya? ¿Sí? Simplemente porque se trata de un proceso real, se llama proceso real. Y los procesos reales no necesitan demostrar la responsabilidad de una persona, sino el origen ilícito del bien, ¿ya? Entonces se pueden hacer lo que se llama la extinción de dominio. Ahora vamos a leer el artículo más adelante, pero hay otra figura que se llama suspensión del poder dispositivo del bien. En la audiencia de imputación, por ejemplo, en los delitos donde se investigan a los expendedores de bazuco, de marihuana y estas cosas, sucede que si eso se obtuvo en un allanamiento, los bienes, esa casa donde está viviendo esa familia, donde se obtuvo la droga, etcétera, o las armas, se puede pedir la suspensión del poder dispositivo para que no vayan a vender ese bien durante el trámite del proceso. Es decir, con el fin de sacar ese bien del comercio. Y acuérdese que si se llega a demostrar responsabilidad penal a esas personas, ese bien se remata en favor del Estado, ¿sí? O se le puede entregar después a alguna fundación, a lo que el Estado quiera, ¿sí? Pero pasa a poder del Estado. Acuérdense que esa fue una medida que se tomó para desestimular la venta de estupefacientes, porque la gente sabe que si les quitan la casa, los dejan pues en la calle, es gravísimo. Ahora ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y si la casa es arrendada? Entonces hay que mirar el contrato. Entonces ahí entraría el tercero a presentar un incidente, el dueño del bien, porque él es un tercero de buena fe y no lo pueden sancionar por la conducta cometida por su inquilino. Pero hay que demostrar que exista contrato y que en el contrato, doctores, hay una cláusula que diga que ese bien no puede ser utilizado para almacenar o expender drogas alucinógenas,
Hoy día los contratos de arrendamiento tienen que tener todas esas cláusulas para que el dueño del inmueble no vaya a tener problemas y vaya a perder sus inmuebles. Entonces hay que tomar medidas dentro del contrato de arrendamiento, hay que especificar todo eso. ¿Cuál es la destinación del inmueble? ¿A qué no se puede destinar? Por ejemplo, a casas de genocidio, a venta de estupefacientes, al almacenamiento de explosivos, de sustancias inflamables. Todo eso tiene que quedar constancia en el contrato. Entonces, por eso le digo, ese tercero de buena fe tendrá que probar que él tenía un contrato con esta persona y que dentro del contrato estaban especificadas todas esas cláusulas. Y así le devolverán en ese incidente el bien a él y no lo rematan porque él es un tercero de buena fe. ¿Eso les queda claro? ¿Se fueron? Sí, profe. No, doctor, aquí está. Bueno. Doctor Hernández, siga leyendo el artículo siguiente. Después Sí, señor. Suspensión del poder dispositivo, artículo 85. En la formulación de imputación o en audiencia preliminar, el fiscal podrá solicitar la suspensión del poder dispositivo de bienes y recursos con fines de comiso, que se mantendrá hasta tanto se resuelva sobre el mismo con carácter definitivo o se disponga su devolución. Presentada la solicitud, el juez de control de garantía dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los bienes y recursos cuando constante alguna de las circunstancias previstas en el artículo 83. Si determina que la medida no es procedente, el fiscal examinará si el bien se encuentra dentro de una causal de extinción de dominio, evento en el cual dispondrá en forma inmediata lo pertinente para que se promueva la acción respectiva. En todo caso, para solicitar la suspensión del poder dispositivo de bienes y recursos con fines de comiso, el fiscal tendrá en cuenta el interés de la justicia, el valor del bien y la viabilidad económica de su administración. Viabilidad económica, es decir, que si eso le va a causar al Estado un perjuicio, un daño económico, tener ese bien en su poder, mejor no pide la suspensión de poder dispositivo. Porque eso es con fin de comiso, pero fíjense que ya habíamos dicho en el 83 que hay comiso sobre los bienes producto del ilícito o con los que se cometió el ilícito o con los que se espera cometer el ilícito. Por eso es que nos reenvía allá al artículo 83. Pero este poder, la suspensión del poder dispositivo se solicita en algunos delitos es con fines de comiso posteriormente. ¿Sí? Y fíjense que, repito, la diferencia entre el comiso, no se les olvide, es que el comiso tiene que haber sentencia ya al final para disponer sobre esos bienes. En cambio, en la extinción de dominio, como es un proceso real, no es necesario que se produzca el fallo. Basta que se demuestre que el origen es ilegal, es ilícito de ese bien y entonces se ordena la extinción de dominio. La extinción de dominio está a cargo en Colombia de la fiscalía, la que hace las solicitudes, y los jueces ordenan ya definitivamente la extinción y que el bien pase a poder del Estado, ya se inscribe como un bien del Estado. El artículo que sigue, doctor. Artículo 86. Administración de los bienes. Los bienes y recursos que sean objeto de medida con fines de comiso quedarán a disposición del Fondo Especial para Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación para su administración de acuerdo con los sistemas que para tal efecto desarrolle el Fiscal General de la Nación y deberán ser relacionados en un registro público nacional de bienes. Tales medidas deberán inscribirse dentro de los 3 días siguientes a su adopción en las oficinas de registro correspondientes cuando la naturaleza del bien lo permita. Parágrafo primero.
se exceptúan de la administración del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación los bienes que tienen el carácter de elemento material probatorio y evidencia física, que serán objeto de las normas previstas en este código para la cadena de custodia. Claro, se trata de un elemento, un revólver, una escopeta. Entonces, a eso hay que hacerle la cadena de custodia. Si se trata de un macro elemento, por ejemplo, un bus de esos, del moquín, de esos, o se trata de un avión, obvio que no hay donde hacerle la cadena de custodia. No vamos a llevar al almacén de evidencia el avión, porque tenemos que desocupar todo eso, ¿sí? Y dejar el avión solo ahí, y de pronto no cabe, ¿sí? Entonces, a esos bienes, cuando son los macroelementos, se les toma fotografía y lo que se guarda, lo que se somete a cadena de custodia, son las fotografías sobre el estado, sobre todas las características de ese macroelemento que estoy diciendo. Los demás bienes, obviamente, se llevan al almacén de evidencia y allá se guardan. Ustedes, yo no sé si ustedes ven las películas o han visto las películas de CS Miami, CS de Nueva York, para que vean ustedes cómo es que se hace la cadena de custodia, cómo se guardan los elementos. Cada vez que se retira el elemento para hacer una prueba, hay que llenar unos formatos, hay que firmar, se vuelve a meter allá, ¿sí? Y todo eso queda después que se acaba el proceso, queda por allá en unos archivos, ¿sí? Ustedes ven que en Estados Unidos a veces, después de tantos años, van y buscan los elementos materiales probatorios, las evidencias, y las sacan otra vez, las reestudian porque encuentran nuevos elementos y reinician el proceso. Y a veces cuando a la persona la habían absuelto, terminan condenándolo en Estados Unidos, ¿sí? Porque todo eso es posible dentro del trámite del proceso penal. ¿Ok? Entonces, doctores, quería mostrarles todo lo que puede pasar, ¿sí? Y todo lo que las partes, por ejemplo, las víctimas pueden hacer para ser indemnizados. Ellos pueden solicitarle al fiscal, pueden solicitar directamente, ellos pueden solicitar las medidas, ¿sí? También, tanto medidas de aseguramiento como medidas cautelares para que esos victimarios respondan posteriormente con los perjuicios materiales y morales que le causaron con la conducta delictiva. Porque en esencia eso es lo que buscan las víctimas dentro del proceso penal. También nos referimos, pues ya cuando el proceso termina con sentencia, entonces ya lo que hay que presentar es el incidente de reparación de perjuicios. Acuérdense que ayer lo leíamos, por eso fue que ayer, a solicitud de una de sus compañeras, leímos el artículo 250 de la Constitución, leímos el artículo 361, que creo que lo leyó el doctor Hernández, 351, el 349, para indicar que cuando, óigase bien, cuando se hacen preacuerdos o cuando se hacen aplicación de principios de oportunidad, la Fiscalía debe tomar medidas para que antes de firmar el preacuerdo o antes de firmar, de que el juez autorice o legalice la aplicación del principio de oportunidad, se indemnice a las víctimas. Y ya antes habíamos leído, recuerdan cuando vimos allá como forma de determinación del proceso la amnistía y el indulto, recuerdan que leímos el artículo 150 de la Constitución, numeral 17, donde dice que cuando se aprueban amnistías en favor de algunas personas y esas personas no indemnizan a las víctimas, le corresponde al Estado indemnizarlas. Y esa es la pelea precisamente que tiene la JEP, buscándole bienes a la guerrilla, buscándole bienes a los colaboradores de los paramilitares, etcétera, para que estas personas que estuvieron en diferentes, digamos, etapas del conflicto colombiano, le respondan a sus víctimas por los perjuicios que le hayan ocasionado, ¿sí? Precisamente porque es una obligación de la Fiscalía tratar de que esas personas sean indemnizadas en sus perjuicios. ¿Ok?
Está claro todo lo que ya vimos quiénes eran los titulares, contra quién se procedía, todo eso que se puede hacer dentro, que se puede hacer fuera. ¿Alguna duda sobre la acción civil dentro del proceso penal? Porque si hay dudas la resolvemos y si no, vamos a entrar entonces porque la acción civil también termina dentro del proceso, también termina por unas causales que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, terminación de la acción civil. ¿Ya? Entonces, la acción civil puede terminar por transacción. O sea, las personas pueden hacer una transacción. ¿Sí? El proceso penal va por su lado y entre la víctima y el victimario dice, hombre, pues, págame tanto y yo no me meto en nada, ni siquiera presento acción penal ni nada, acción civil. Yo no, indemnízame, págame los perjuicios y tal. Entonces, firman un acuerdo y se lo llevan al juez y ya el juez sabe que allí ya no va a haber fallo por indemnización de perjuicios porque ya fueron pactados, fueron conciliados entre ellos. ¿Sí? Entonces la transacción y la conciliación son mecanismos para ponerle fin a la acción civil. También la acción civil puede caducar. Puede caducar. Ya les dije que dentro del proceso penal, si la persona no presenta el incidente de reparación de perjuicios dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, caduca la oportunidad. Ya tendrá que hacerlo mediante otra vía, pero estamos hablando dentro del proceso penal. Caduca. Entonces la caducidad le pone fin a la acción penal, a la acción civil dentro del proceso penal, por caducidad. ¿Sí? También caduca, termina por prescripción de la acción penal, por prescripción. ¿Sí? Por prescripción de la acción penal, de la acción civil. Entonces dijimos que si la persona se constituía dentro del proceso civil, ¿sí? Acuérdense, dentro del proceso penal, la prescripción es la misma del proceso penal. ¿Sí? Y si se constituye por la vía civil ordinaria, la prescripción es la prescripción civil ordinaria. A ver, ¿cuántos años es la prescripción en la vía civil? 20 años, acuérdense. De los procesos ordinarios, 20 años. ¿Sí? Entonces, si la persona se va por la vía civil, repito, no le cobija la prescripción de la acción penal. ¿Sí? La acción penal prescribe en un tiempo igual, recuerdan, al máximo de la pena señalado por el delito. Esa es la regla general. Pero también hay una regla que dice que no habrá prescripción inferior a 5 años. Es decir, que en los delitos que no tienen señalada pena, sino arresto de 1 año, de 2 meses, de 2 años, los que tienen multa, los delitos que tienen como pena, por ejemplo, pérdida del empleo, ¿sí? Esos delitos tienen que esperar mínimo 5 años para la prescripción. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo, si las personas se constituyen parte civil dentro del proceso penal, la acción civil prescribe en un tiempo igual al de la acción penal. Pero como tienen la opción de hacerlo por la vía civil ordinaria, si se fueron por la vía civil ordinaria, entonces el término de prescripción es el de la vía civil ordinaria. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, entonces también termina ya. Termina también por desistimiento. Ya les dije que como la acción civil es voluntaria, es patrimonial, la persona después que ya arregló su cuestión puede desistir. Dice, desisto de la acción civil dentro del proceso penal. No quiero que continúe, no quiero que siga. ¿Ya? No quiero que siga la acción. ¿Ya? Entonces puede decir eso y puede desistir perfectamente. ¿Ok? Bueno. También como termina, dice la norma,
La acción civil. Acuérdense que la acción civil termina por novación, por prescripción, por agotamiento. Es decir, esos mismos medios para ponerle fin a la acción civil se pueden aplicar tratándose de la acción civil dentro del proceso penal. Desde luego que hay algunas de las que se admiten allá en materia civil que no se admiten acá. Por ejemplo, la compensación. Esa no se admite acá. No se admite. La compensación no. La nulidad. Allá en civil el proceso puede terminar por nulidad. Acá la acción civil no puede terminar por nulidad porque acuérdense que cuando se decreta una nulidad dentro del proceso penal hay que retrotraer las cosas y se corrige lo que está malo y se vuelve a ganar. O sea, no se le pone fin a la acción civil. Entonces, cuando ahí dice, por todos los mecanismos, tenemos que excluir ese. Pero repito, la compensación es que como yo te di tal cosa, te reparé, ya estás compensado, ya no. ¿Sí? No, eso acá no opera. Ni tampoco la nulidad, tampoco opera. ¿Sí? Entre otras, porque no son de la naturaleza del proceso penal. ¿Ok? Por favor, doctor Hernández, ahí, después que leyó allí la iniciación del incidente de reparación de perjuicio, que fue en el artículo 102, 103 del Código de Procedimiento, 102 del Código de Procedimiento, lea el 106 y el 107 del procedimiento penal. Sí, señor, el artículo 106 dice, caducidad. La solicitud para la reparación integral por medio de este procedimiento especial caduca 30 días después de haber quedado en firme el fallo condenatorio. Para que ustedes vean de dónde es que les estoy diciendo yo que son los 30 días. Esos 30 días no los inventé yo, ahí están. Dice que son 30 días para presentar. Si no la presenta, no la puede ya presentar en el proceso penal. Ya tendría que presentarlo por la vía civil ordinaria. Siga. Artículo 107. Tercero civilmente responsable. Es la persona que según la ley civil deba responder por el daño causado por la conducta del condenado. El tercero civilmente responsable podrá ser citado o acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima del condenado o su defensor. Esta citación deberá realizarse en la audiencia que abra el trámite del incidente. Ok. Entonces, ese, ya les había dicho, tercero civilmente responsable es la persona que sin haber concurrido a la realización de la conducta penal, tiene la obligación de reparar o de responder de acuerdo al Código Civil. De acuerdo al Código Civil. Entonces, en el Código Civil dice quiénes son los que responden. Los padres por los hijos menores, los maestros por los aprendices, pero eso se refería a los aprendices de carpintería, de algunas artes, de algunos oficios, ¿sí? No de educación pues, primaria, no a eso. Por ejemplo, si yo tengo un conductor, debo responder por él. Debo responder civil extracontractual. No voy a decir que los animales cometen delitos. Los burros, los caballos no cometen delitos, pero si yo tengo animales que andan fuera del predio de mi propiedad, andan por ahí por la calle y como consecuencia de eso, un vehículo se choca con ellos, se estrella y varios muertos, a mí, no, es decir, no van a poner preso al animal ni a mí me van a condenar por ese hecho penalmente, ¿no? ¿Sí? Pero tengo que responder por los perjuicios, ¿sí? El daño que se causó por mis animales estar fuera del predio, ¿sí? Y lo mismo ocurre con los animales, perdón, con los perros también, ¿sí? Los animales también a veces se comen los cultivos de los vecinos.
Entonces también el vecino puede demandarlo para que le pague por los cultivos que se le comió. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que responder por los animales que están bajo nuestro cargo. Así como también tengo que responder por mis hijos. Los hijos menores, ya los mayores de 18 años son responsables ellos directamente. Pero los menores, acuérdense que están bajo la custodia, bajo la dirección, bajo la representación de sus padres. ¿Ya? Bien. Bueno, yo creo que sobre la acción civil ya damos por terminado el tema y vamos a empezar entonces a hablar de la jurisdicción y la competencia. Jurisdicción y competencia. A ver, doctores, yo sé que ustedes saben qué concepto tienen ustedes de jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? ¿Ah? ¿Qué es la jurisdicción? ¿No saben? Eso lo han visto ustedes, ya lo vieron en Introducción al Derecho, debieron verlo en Derecho Civil. ¿Qué es la jurisdicción? Bueno, Profe, en términos generales, pues es esa facultad que tiene el Estado para administrar justicia. esa es la definición acertada. Es la facultad soberana que tiene el Estado de administrar justicia a través de los jueces en sus diferentes categorías. O sea, que ustedes no sé si ustedes han visto una sentencia, han leído la parte final de una sentencia, la parte resolutiva. Siempre dice en la parte resolutiva, ya cuando dice el juzgado segundo penal del circuito de Montería, administrando justicia por autoridad de la, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. ¿Por qué? Porque es que los jueces representan al Estado, porque el titular de la administración de justicia es el Estado. Así como acuérdese, ¿quién es el titular de la investigación penal? El Estado a través de la Fiscalía. Y acá es el Estado a través de los jueces, ¿sí? En sus diferentes categorías, son los que administran justicia. Pero sin embargo, yo sé que ustedes han escuchado que la gente dice, dice un alcalde, pero es que ese asunto, eso no está dentro de mi jurisdicción, dice el alcalde de Montelíbano. Eso pertenece a la jurisdicción de Puerto Libertador. ¿Sí? ¿Cierto que dicen así? Eso es una equivocación. O sea, confunden, la jurisdicción es una sola y es la facultad soberana que tiene el Estado de administrar justicia a través de los diferentes jueces. Sin embargo, repito, hay personas que confunden o emplean el término jurisdicción como el lugar donde ellos tienen competencia, donde ellos pueden ejercer sus funciones. Entonces dicen eso. No, eso no es de mi jurisdicción, eso es de la jurisdicción de fulano. ¿Ya? Pero también se confunde la jurisdicción con el número de negocios o actividades que puede resolver un determinado funcionario. Entonces, no, eso no es de mi jurisdicción, eso es de la jurisdicción de fulano. ¿Sí? No es de mi jurisdicción, es de la jurisdicción de fulano. ¿Sí? Entonces, los comandantes de policía también dicen que ellos tienen jurisdicción. No, nosotros tenemos jurisdicción hasta tal parte. De ahí para allá tienen jurisdicción fulano de tal. El término, repito, está inapropiadamente empleado, porque el término jurisdicción es la facultad soberana, reitero, que tiene el Estado de administrar justicia. Es decir, es una facultad del Estado y que la ejerce a través de los jueces en sus diferentes categorías. ¿Ya? ¿Sí? Esa es la jurisdicción del Estado. Entonces, acuérdense que además de la jurisdicción, tiene que existir lo que se llama la competencia. ¿Sí?
La competencia es un límite a la jurisdicción, ¿sí? Porque la competencia es la facultad que tiene un juez de fallar un determinado asunto o negocio, ¿ya? ¿Sí? De acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su cuantía, de acuerdo al factor. Acuérdense que hay unos factores que vamos a ver que se llaman para fijar la competencia, que son factor objetivo, subjetivo, funcional, pero eso no lo vamos a ver ahora porque estamos primero tratando de definir qué es la jurisdicción y qué es la competencia. Entonces la competencia, repito, es ese límite que se pone a la jurisdicción para señalar el lugar donde un determinado juez, ya sea por el factor territorial, por el factor cuantía, etcétera, ejerza la competencia. Entonces, por ejemplo, ustedes, a ver, me imagino que ya lo saben o ya lo han hecho con otros profesores. Ustedes ya hicieron el mapa judicial de Córdoba, ¿cierto? ¿Y ustedes conocen el mapa? Sí, profe. Exacto. Sí, sí. Sí, señor. Entonces ustedes saben que hay una cabecera de distrito, que es Montería, ¿sí? Y hay 8 cabeceras de circuito. Montería es cabecera de distrito y cabecera de circuito, ¿sí? Hay 8 cabeceras de circuito, que son Montería, Cereté, Lorica, Chinú, Sagún, Planeta Rica, Montelíbano y Ayapel. Esas son las cabeceras de circuito. Entonces, como la competencia es un límite de la jurisdicción, ahí sí podemos decir, por ejemplo, que el juez de Montelíbano ejerce competencia dentro del territorio de Montelíbano, dentro del área del territorio de Montelíbano, ¿ya? Competencia, no jurisdicción, ejerce competencia. Es decir, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, el hecho ocurrió en un caserío, en una vereda que pertenece al municipio de Ayapel, y el juez del circuito de Montelíbano falla ese negocio puede estar afectado de nulidad por incompetencia del juez, porque el juez de Montelíbano no tenía competencia para fallar el negocio. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, por eso es que es importante que ustedes sepan qué municipios, qué juzgados promiscuos municipales o penales municipales integran cada circuito. Por ejemplo, el circuito Montería. A ver, doctor Hernández, ¿qué municipios comprende el circuito de Montería? ¿Ah? Profe, Montería, comprende. Canalete, Los Córdobas, Puerto ¿Comprende qué? Escondido, Tierra Alta y Valencia. ¿Comprende? ¿Comprende qué? Montería, Canalete, Los Córdobas, Puerto Escondido, Tierra Alta y Valencia. Exacto. Ese es el circuito de Montería. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un homicidio, por ejemplo, allá en Canalete, o hay un homicidio en Puerto Escondido, el juez que va a fallar ese negocio es el juez del circuito de Montería. ¿Por qué? Porque esos municipios están dentro del circuito de Montería. Allá en Canalete no hay juez del circuito, ni tampoco hay allá en Puerto Escondido. Entonces tiene que venir el proceso al circuito de Montería. Al circuito de Montería, perdón. Tiene que venir al circuito de Montería. ¿Sí? No puede venir a otra parte al circuito de Montería. El circuito de Lorica, acuérdense, que comprende Moñito, ¿sí? San Bernardo, ¿sí? Momil, Momil, Purísima, Purísima, Purísima. San Antero y Lorica. Hasta ahí. Después viene el circuito de Chinú, ¿sí? Porque acuérdense que eso lo han ido modificando. Porque, por ejemplo, en Chinú ya está Tuchín, Chinú, Tuchín, Chinú, Chimá. Chimá, y San está Andrés de también Sotavento. San Andrés de San Andrés de Sotavento. Sotavento. Porque acuérdense que Chimá antes pertenecía al circuito de Lorica, ahora pertenece al circuito de Chinú. ¿Sí?
Y antes, Pueblo Nuevo pertenecía al circuito de Sagún. Imagínate lo distante que estaba uno. Sucede que ya no. Pueblo Nuevo está adscrito al circuito de Planeta Rica. Planeta Rica. Entonces, antes, mire, yo fui con el circuito promiscuo del circuito de Ayapel. Y Ayapel tenía, ¿sabes hasta dónde tenía competencia Ayapel? Buenavista en Montelíbano, Puerto Rico. Todo eso pertenecía a Ayapel antes. Y ahora Ayapel quedó solo. Quedó solamente la cabecera y nada más. Los corregimientos y nada más. ¿Por qué? Porque como se crearon, por ejemplo, la Apartada era corregimiento de Ayapel, hoy es municipio, pero está adscrito al circuito de Montelíbano. Y el circuito de Montelíbano está adscrito Montelíbano, La Apartada, Uré, Puerto Libertador. Puerto Libertador. Esos son los... Entonces, eso ya ustedes lo tienen claro. ¿Para qué les mandaron a hacer eso y para qué vamos a necesitar eso? Repito, para establecer cuáles son las cabeceras de circuito y qué municipios integran esas cabeceras de circuito, porque eso es importante cuando se crean conflictos entre un circuito y otro, ¿sí? Cuando se crean entre un juez municipal y otro juez municipal de diferentes circuitos, ¿ya? O entre jueces municipales del mismo circuito, ¿sí? Entonces hay que dirimir esos conflictos de competencia. ¿Sí? Uno los resuelve el circuito, otro los resuelve en los tribunales y otro los resuelve en las Cortes Suprema de Justicia. Pero los conflictos de jurisdicción, sucede que la jurisdicción es una sola, pero para efectos prácticos, ¿sí? Se habla de jurisdicción civil, de jurisdicción laboral, contencioso administrativa, justicia esa es la jurisdicción ordinaria. ¿Sí? Bien, porque acuérdense que hay unas jurisdicciones especiales. ¿Cuáles son las especiales? La de infancia y adolescencia, la militar, la jurisdicción militar, y acuérdense que también está la senatorial y está la jurisdicción indígena. La jurisdicción indígena, que es la que juzga los hechos cometidos por indígenas, ¿sí? Dentro de sus territorios contra ciudadanos de su mismo territorio, ¿sí? Y por unas específicas conductas. ¿Sí? Eso ha generado cualquier cantidad de conflictos. ¿Sí? Esos conflictos de jurisdicción, doctores, lo resuelve el Consejo Superior de la Judicatura, cuando son de jurisdicción. ¿Ya? O sea, entre la jurisdicción ordinaria y una jurisdicción especial, que si es la justicia penal militar, que si es la ordinaria, que si es la infancia, que si es la ordinaria, ¿sí? Que si es la indígena o es la ordinaria, eso lo resuelve el Consejo Superior de la Judicatura. Esos señores indígenas son tesos y ellos saben, eso ser juez en La Guajira y donde hay bastante indígenas, es una cosa terrible con esos resguardos y con esa gente que, y sobre todo en el sur del país, que tienen tanto poder, porque son personas muy poderosas, ¿sí? Que tienen cantidades de personas sobre los que ellos ejercen ciertos poderes, ¿sí? Y ustedes saben que ellos tienen, por ejemplo, palabreros, tienen autoridades que ejercen autoridad entre ellos y ponen las sanciones, ¿sí? En La Guajira, antes de iniciar un proceso, ellos mandan el palabrero. El palabrero es como un amigable componedor. ¿Sí? Si eso se puede arreglar, lo arreglan. O sea, conductas que pues no son, por ejemplo, un homicidio, no lo pueden arreglar. Eso no lo pueden arreglar. ¿Sí? Pero hay conductas, por ejemplo, que adoptó una cabra al otro, ¿no? Eso lo pueden arreglar, inclusive si quien multó la cabra es un arijuna, como dicen ellos. Arijunas son las personas que no son de su etnia. ¿Sí? Ellos le dicen arijuna. Entonces, para todo eso, ellos mandan los palabreros.
Y si usted arregla con el palabrero, tiene que pagar lo que arregló, porque si no, tiene problema. Eso ya es grave. Eso ya tienen unas normas especiales. Sobre todo que ahí hay un matriarcado. ¿Ves? Por ejemplo, cuando hay una indemnización que ha sido víctima una mujer de un delito, y resultó víctima y afectada en sus perjuicios, quien cobra los perjuicios no es la mamá ni el papá de la víctima, sino los tíos de la línea materna, porque allá hay un matriarcado, entonces manda en la línea materna, ahí. Eso ya es todo complicado. Bueno, entonces vamos a dejar, faltan 10 minutos, vamos a leer ahí, tengo que atender una llamada, vamos a pasar lista y dejemos allí, vemos el lunes tenemos clase, ¿cierto? Entonces, después tenemos clase hasta el lunes, el martes es la evaluación, ¿no?